Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más, hermanos, con el mismo propósito de siempre, con el mismo fin de siempre, y es de compartirles el bendito y glorioso mensaje de la palabra de Dios. Diariamente tenemos que ser alimentados con la palabra de Dios para estar fortalecidos espiritualmente y para tener un buen andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Dios diariamente tiene consejo, tiene enseñanza que darnos, y hoy no es la excepción. Dios me ha dado este mensaje que se los quiero compartir a todos ustedes, que espero y les sea de mucha, grande y abundante bendición y de mucha edificación. El mensaje que les quiero compartir en esta noche, a esta hora, lo he titulado de la siguiente manera: para transmitir el verdadero mensaje de la palabra de Dios, se necesita primero estar verdaderamente en el secreto de Dios. ¿Qué es estar en el secreto de Dios? Es estar en comunión con Dios. Es estar en íntima comunión con Dios a través de la oración. Antes de transmitir un mensaje, debemos siempre estar en la presencia de Dios. El tiempo necesario, el tiempo debido, el tiempo suficiente, porque es ahí en la presencia de Dios donde realmente se recibe mensaje de Dios. Es ahí en la presencia de Dios, a sus plantas, que Dios nos da revelación, Dios nos da inspiración. Y cuando salimos a hablarle a alguien o a muchos algo, no hablamos de nuestro propio corazón, no hablamos de nuestro propio intelecto, no hablamos de nuestra propia cuenta, sino que les hablamos la palabra de Dios. Realmente no somos nosotros hablando, sino Dios hablando a través de nosotros. Nosotros solamente nos convertimos en transmisores del mensaje de la palabra de Dios. Pero para ser reales transmisores de la palabra de Dios, necesitamos pasar el tiempo debido, necesario y suficiente en el secreto de Dios, en la presencia de Dios. Amados hermanos, y esto es muy pero muy necesario, porque si no estamos en el tiempo necesario y debido y suficiente en la presencia de Dios, ahí en el secreto de Dios, con Dios, pudiéramos dar cierto mensaje, pudiésemos hablar y dar un mensaje y pareciera como que viene de parte de Dios, pero pudiera ser un mensaje aprendido, pudiera ser un mensaje solamente estudiado y arreglado y compuesto, y a lo mejor pudiera ser un mensaje muy bien trazado, porque tal vez alguien lo haga que tiene el conocimiento, el estudio, la teología, la cronología, bueno, todo lo necesario para trazar y dar un buen mensaje. Pero el verdadero mensaje que viene de Dios es el que se recibe allí en el secreto de Dios, en oración. El verdadero mensaje de Dios es aquel que Dios nos entrega cuando estamos ahí orando, humillándonos, quebrantándonos, hablando con Él, platicando con Él. Por lo consiguiente, Él también nos habla, porque Dios sí habla. Dios tiene boca y habla. Dios tiene oídos y nos escucha, pero también tiene boca y también nos habla. Y cuando le hablamos, Él nos escucha. Pero también nosotros debemos de prestarle atención, porque Él nos habla
Y cuando nos habla es para decirnos algo, es para enseñarnos algo. Y después de que Él nos ha dicho algo, enseñado algo, nos ha dado algo, es para que lo compartamos, para que lo transmitamos a todos los demás, que nos sea posible compartirles y transmitirles el verdadero y real mensaje de la palabra de Dios. Para transmitir el verdadero mensaje de la palabra de Dios, para transmitir el verdadero mensaje de Dios, antes se debe estar lo necesario, lo debido y lo suficiente en el secreto de Dios, para que este mensaje realmente sea un mensaje que venga directo de parte de Dios. Porque si no es así, podría ser un mensaje solamente trazado por nosotros mismos, planeado por nosotros mismos, pensado por nosotros mismos. Porque sí se puede hacer. Sí se puede cuando ya conocemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, y más cuando alguien es estudiado y ha aprendido a trazar bien un mensaje, pues aun cuando no haya estado en la presencia de Dios lo necesario suficiente, parece que lo puede hacer y lo hace, y parece bueno, parece bien, pero ese mensaje, aunque se habló de la Biblia, se habló de Dios, se inmiscuyó el nombre de Dios ahí en medio del mensaje, se pronunció muchas veces el nombre de Dios ahí, pudiera ser que no se recibió directo de parte de Dios, porque no se estuvo lo necesario y suficiente y debido ahí en el secreto de Dios, en la presencia de Dios. ¿Quiere usted ser genuino al hablar de parte de Dios? ¿Queremos ser verdaderos y genuinos para transmitir los reales mensajes de Dios? Hay que estar lo necesario y lo suficiente y lo debido en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, en oración, en comunión con Dios. De no ser así, no serán mensajes reales y directos de parte de Dios. Mire, y para esto yo quiero leerles una parte de la Biblia, porque no hay mensaje que les demos aquí que no tenga fundamento en la palabra de Dios. Y quiero que leamos Jeremías capítulo 23, versículo 18. Jeremías capítulo 23, versículo 18. Dios hablando a través de los labios del profeta Jeremías. Si tiene la Biblia al alcance, tómela y lea conmigo. Jeremías 23, 18 dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Mire, para transmitir un mensaje, primero hay que estar ahí con Dios, prestándole suma y demasiada atención. En este capítulo 23 se habla mucho de los profetas falsos, de los que hablaban, dijo el Señor, de su propio corazón, de su propia imaginación, de su propio pensamiento, de su propio intelecto. Vea, predicaban, vea, hablaban, vea, profetizaban. Pero aquí el Señor está diciendo: ¿quién de ellos que dicen que hablan de parte mía estuvieron conmigo el tiempo necesario, el tiempo debido y el tiempo suficiente para que yo les diera un real y verdadero mensaje de mi parte? Dice el Señor. Así como pregunta, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Mire, es ahí, a las plantas del Señor, en íntima comunión, en profunda oración, es ahí donde se recibe el mensaje directo de Dios. Cuando hay una verdadera relación, una verdadera comunión con Dios, es ahí donde se recibe el verdadero, real y directo mensaje de parte de Dios. Porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra, y estas palabras son de Dios mismo directamente, las habla Jeremías, pero esta pregunta la está haciendo Dios mismo, preguntando: ¿quién de todos esos profetas que hablan mucho y demasiado, quiénes de ellos han estado conmigo para que yo les diera mi mensaje? Para que realmente ellos fueran mis transmisores, los portadores de mi palabra. No había sido así. Ellos hablaban porque habían aprendido.
porque eso era lo que se imaginaban, eso era lo que pensaban, eso era lo que creían, y hasta eso era lo que les convenía hablar, y eso hablaban, pero no era mensaje de Dios. Decían que hablaban de parte de Dios, pero la verdad es que no hablaban de parte de Dios, porque no habían estado con Dios, ahí con Él, el tiempo de vida suficiente necesario para recibir realmente el mensaje directo de Dios. Dice más, ¿quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿Quién estuvo atento? ¿Quién le prestó la debida atención y le dedicó a Dios el tiempo necesario para que Dios le entregara el mensaje? Antes de transmitir cualquier mensaje, debemos de estar con Dios, para que nos aseguremos de transmitir un real mensaje de parte de Dios a los congregantes, a las personas que estén con nosotros, ya sea uno o muchos, que sea Dios hablando y no seamos nosotros, y realmente nosotros no seamos hablando de nuestro propio corazón, ni de nuestra propia imaginación, sino que sea Dios hablando a través de nosotros, real y verdadera palabra de salvación y de vida eterna, real y verdadero mensaje directo del cielo, real y verdadera palabra de Dios para todos los oyentes. Mire, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, este mismo capítulo, Jeremías 23, versículo 22, versículo 21 y 22. Mire lo que dice el Señor aquí. Jeremías 23, 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Mire, ellos hablaban, predicaban, profetizaban, daban mensajes tras mensajes, pero no habían dedicado tiempo para estar con Dios. No habían sido capaces de primero prestarle la atención a Dios, a ver qué les decía Él, a ver qué les enseñaba Él, a ver qué ponía Dios mismo en sus corazones. No, ellos lo que les surgía es correr a hablar, a predicar, a profetizar, a decir esto o aquello, pero sin hacer lo principal, sin hacer lo debido, sin hacer lo necesario, que era primero estar el tiempo necesario, debido y suficiente en la presencia de Dios, ahí a solas, en el secreto de Dios, en intimidad con Dios. Como ahora, nos gusta hacer tantas cosas. Nos gustan los ministerios, nos gusta la música, nos gusta predicar, nos gusta hacer esto o aquello y tantas cosas y cosas buenas porque son en la obra de Dios. Pero hacemos tantas cosas, pero ¿cuánto estamos en el secreto de Dios? ¿Cuánto tiempo disponemos para estar con Dios, intimándonos con Él? ¿Cuánto tiempo dedicamos para intimarnos con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para prestarle a Dios la debida atención? Para que Él nos hable, nos enseñe, nos inspire, nos revele, también nos consagre, nos santifique, para realmente ser vasos limpios para su gloria y para su alabanza. ¿Cuánto nos prestamos para estar ahí con Dios? Para que Él obre en nosotros, trabaje en nosotros, Él ponga en nosotros su palabra, su voluntad, su consejo, bueno, todo lo que Él tenga para todos nosotros, para aconsejarnos, para enseñarnos, para hablarnos. Dice el Señor, dice, no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. ¿Por qué? ¿Por qué no los envió el Señor? Pues porque no fueron al Señor primero a estar con Él. Si ellos hubieran ido a estar con Dios ahí, en intimidad con Dios, en comunión con Dios,
Dios los hubiera enviado, porque todo aquel que va a estar con Dios, todo aquel que anhela a Dios y va a estar con Dios, el tiempo necesario de Dios es suficiente. Después de estar con Dios, Dios le envía a llevar su palabra. Ese hombre, esa mujer que está con Dios, no puede estar parado ni cachado. Algo tiene que ir a hacer, algo tiene que ir a hablar, pero no hacer por él y por su cuenta, no hablar por él y por su cuenta, sino hacer de parte realmente de Dios y a obrar realmente de parte de Dios y a hablar realmente de parte de Dios. No hay nadie que haya estado en el secreto de Dios que se quede con la boca cerrada o con las manos cruzadas. No. Cualquiera que está en el secreto de Dios, después de estar ahí, sale a hacer la encomienda de Dios. Porque al estar en el secreto de Dios, ahí se reciben encomiendas directas de parte de Dios, que obedientemente debemos salir corriendo a llevarlas a cabo, a hacerlas conforme Dios nos las ha designado, conforme Dios nos las ha marcado. Pero claro, vamos con el respaldo de Dios, con la aprobación de Dios, con la dirección y la inspiración del Espíritu Santo, porque Dios va con nosotros. Pero estos profetas no hicieron eso. Esto les gustaba hacer lo segundo, pero no les gustaba hacer lo primero. Y al hacer lo segundo sin lo primero, lo hacían de su propia imaginación, lo hacían de su propio pensamiento, lo hacían como ellos lo creían y lo querían, y hasta como a ellos les convenía. Dice, no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Y dice más el Señor, versículo 22. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, mire cómo dice Dios, y si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado conmigo en comunión, en mi presencia, llenándose de mí, de mi Espíritu Santo, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero dice, si hubieran estado conmigo, el tiempo debido, necesario y suficiente. Si hubieran estado en mi secreto, en intimidad conmigo, dice, yo les hubiera dado mi palabra verdadera y ellos hubieran transmitido mi palabra verdadera a mi pueblo, y mi pueblo, dice, habría oído mi palabra, mis palabras, dice el Señor. Pero dice más, pero dice que la palabra del Señor, y les hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Óigalo bien, cuando es Dios, la gente, si no todos, pero alguien va a escuchar esa palabra, esa voz de Dios. Cuando es Dios, alguien, aunque quiera representar como que no le interesa, como que no le hace falta, muy adentro profundo del corazón, el Espíritu Santo va a estar ahí redarguyendo. Y muy adentro va a haber una chispa de que eso es palabra de Dios, lo que se está oyendo, lo que se está escuchando. Y si no todos, alguien dará oído. Y si no todos, pero alguien se volverá de su mal camino. Si no todos, pero alguien se arrepentirá, se volverá a Dios y se salvará. Cuando es Dios realmente y directamente hablando a través de un enviado de Dios, porque estuvo ahí en el secreto de Dios. Cuando es alguien hablando realmente de parte de Dios, porque estuvo realmente el tiempo necesario, debido y suficiente ahí con Dios, y ahora está hablando de parte de Dios, porque fue enviado realmente, directamente por Dios mismo, a llevar ese mensaje de esperanza, de consuelo, de salvación, o tal vez hasta de exhortación. Hermanos, hermanas, es urgente que para transmitir un verdadero mensaje de la palabra de Dios, para transmitir un verdadero mensaje de Dios, se necesita, se requiere antes haber pasado el tiempo necesario de vivir suficiente en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, en profunda oración, y que Dios realmente nos envíe a llevar su palabra, y nosotros obedientemente llevar su palabra.
entregar su palabra, compartir, transmitir su palabra verdadera. Pero estaremos seguros de que Él nos ha enviado, porque habremos estado en el secreto de Dios, como es el orden de Dios. ¿Debe hacerse lo segundo? Sí, pero se debe llevar a cabo primero lo primero, estar con Dios. Y después de estar con Dios, salir a hacer la obra de Dios. Salir a hablar de parte de Dios. Ir y llevar y transmitir el mensaje realmente de parte de Dios. Pero puede ser verdadero el mensaje si se estuvo realmente el tiempo necesario y debido y suficiente en el secreto de Dios, en la presencia de Dios, en profunda oración. Si no, puede ser un mensaje ficticio. Puede ser un mensaje solo preparado por nosotros mismos. Puede ser un mensaje conforme a nuestra imaginación o pensamiento. Porque si no estuvimos en el secreto de Dios, será de nuestro propio corazón. ¿Y eso de qué serviría? Eso de nada ayudaría. Y tampoco edificaría. Porque el único que edifica es Dios, cuando realmente es Él hablando a través de alguien de nosotros, que se deja realmente en sus manos, prestándole la debida atención al Señor diariamente, dedicándole el tiempo debido y necesario a Dios para que Él nos enseñe, nos revele, nos inspire, nos envíe a llevar realmente su palabra verdadera. Pero primero hay que estar ahí con Dios, en intimidad y comunión con Dios, en profunda oración. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de mucha, grande y abundante bendición y de mucha edificación. ¿Quiere usted ser un real, verdadero y genuino hijo de Dios? ¿Quiere ser usted un real, verdadero y genuino siervo de Dios? ¿Quiere ser un real y verdadero y genuino transmisor del mensaje de Dios, de la palabra de Dios? Aquí tiene revelado el secreto. Pase el tiempo debido, necesario y suficiente en la presencia de Dios, ahí en el secreto de Dios, a solas con Dios, en intimidad con Dios, en oración. Y usted va a ser un real y verdadero y genuino siervo de Dios, que transmitirá realmente y verdaderamente de parte de Dios el mensaje de Dios. Y usted será de bendición, porque será un real portador de Dios y de su palabra. Y a través de usted muchos y muchas serán bendecidos, bendecidas y edificados, porque Dios será en usted, obrando a través de usted y hablando a través de usted. Hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga y los guarde. Buenas noches, que descansen y grábense bien este mensaje, tómenlo en cuenta y ténganlo muy presente y tómenlo muy en serio y pongámoslo por obra. Y si así lo hacemos, no habrá duda de que somos genuinos portadores de la palabra de Dios. No habrá duda de que somos genuinos siervos de Dios, que transmitimos el verdadero mensaje de Dios, de su palabra. Dios les bendiga, hasta la próxima. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en otro video, en otra ocasión. Y si no, nos veremos en el cielo. Pero asegurémonos de estar preparados, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y viene por los que estén esperándole. Viene por quienes estén listos o listas, apercibidos, con sus lámparas encendidas y llenas de aceite y alumbrando a la distancia. Y que tengan sus copas llenas de la unción del Espíritu Santo, su vaso lleno de la unción del Espíritu Santo, y sus vestiduras limpias y blancas, sin mancha ni arruga. No se nos olvide que para ver al Señor necesitamos vivir en paz con todos y en verdadera y completa santidad, porque solamente así podremos ver al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.